y se disponen de esta manera, que esto sí me parece que les había mencionado en la teoría, que se disponen como en capas concéntricas alrededor de una cavidad, por así decirlo, esto que se conoce como conducto de Haber. ¿Okay? Entonces los condrocitos se disponen alrededor en capas, ¿okay? Capas de condrocitos como si fueran anillos, formando toda esta estructura que vemos aquí que se llama osteona. ¿Okay? Hay muchos tipos no muchos tipos, perdón, pero sí hay otros tipos de tejido óseo en donde vamos a ver que sí hay más matriz extracelular y demás, pero en mi caso lo único que les voy a pedir es que se aprendan este, ¿okay? Que es un tipo de tejido óseo que genera osteonas de esta manera y que tiene poca o carece de matriz extracelular y de matriz intracelular. Es decir, esto es un tejido seco, ¿okay? Y prácticamente intracelular. Sí. De las dos. No entendí nada de lo que me preguntó. No, que carece de intracelular y extracelular. Extracelular, ¿okay? Es decir, es un tejido seco y prácticamente muerto. ¿Son condrocitos o osteocitos? Osteocitos. En el caso del tejido óseo, osteocitos. ¿Okay? ¿Dije condrocitos? Sí. Lo siento, estoy pillada. Pero no se preocupen, ya creo que puedo por aquí. ¿Okay? Es porque no he dormido. Yo no. Parece que Y ayer estaba malísima con mi presión, espectacular. Si de aquí a, miren, yo nada más tengo que sobrevivir de aquí al final del semestre. Y listo, para que ustedes tengan sus notas. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, ¿okay? De cómo se ve en vivo y en directo el tejido. Aquí está el conducto de Haber, ¿okay? Y luego entonces están los anillos concéntricos de condrocitos. Aquí, como pueden ver, se sigue aplicando lo mismo que en lo anterior. Que cada vez que veamos un puntito morado, eso es un núcleo, ¿okay? Es por la característica de los núcleos, pues deben presentar este pH alcalino y bueno, el tinte siempre se fija de esa manera allí. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo un poquito diferente, con un tinte un poco diferente, ¿okay? Pero sigue teniendo la misma estructura. Ahí está el conducto de Haber, en este caso relleno, ¿okay? Y todos los osteocitos en capas concéntricas formando la osteona. Yo también puedo mostrar uno en donde se ve totalmente rojo, ¿okay? Pero se sigue viendo lo mismo. El conducto de Haber, los osteocitos en capas, ¿okay? Concéntricas formando la osteona. Son el mismo, ¿okay? Y finalmente tenemos nuestro estimado tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es un tejido conjuntivo especializado que tiene dos funciones principales: nutrir, ¿okay? Es decir, lleva lo que es la glucosa a todos los tejidos, lleva también oxígeno a todos los tejidos y además de eso se encarga de lo que es la defensa inmunitaria. Y en ese aspecto, por eso tiene varios tipos de células. A mí, en mi caso, no me preocupa que se aprenden a diferenciar los glóbulos blancos y los glóbulos rojos como tal, porque ustedes tienen una materia que se llama hematología, en donde van a ver incluso a las células madre de estas células, ¿okay? Eso lo van a ver a detalle. Y en histología también lo van a ver. Pero lo que sí necesito es que puedan diferenciar un glóbulo blanco de un glóbulo rojo y tipos de glóbulos blancos. No tienen que diferenciarlos en vivo y en directo, pero tienen que saber cuáles son los tipos que hay, ¿okay? Entonces, esto ya lo mencionamos en la teoría. Habíamos dicho que las células del tejido sanguíneo, primero que todo, son células totalmente separadas, así que ellas no tienen adhesión de ninguna índole, ¿okay? Es un tejido totalmente fluido, con abundante matriz extracelular, que nosotros comúnmente conocemos como plasma, ¿okay? Llega a todas partes del cuerpo y bueno, tenemos a los eritrocitos o glóbulos rojos que se caracterizan porque en sangre periférica, es decir, fuera de la médula, que es de donde ellos se originan, ellos no presentan núcleo. Son células anucleadas. Eso estaba en el examen. ¿Okay? ¿Se acuerdan de eso? sí. Me acuerdo, sí, todavía. Y lo triste es que
la palabra lo dice, anucleada, sin núcleo. Bueno. Entonces, ¿cómo salieron en ese examen? No me pregunten, yo no sé. No le puedo calificar. Yo iba a calificar anteayer y no pude. Pero bueno, lo que sí sé es el examen de laboratorio. He calificado, logré calificar unos trocitos como pueden ver, y esto es importante para el laboratorio que vamos a hacer el siguiente, si lo llegamos a hacer, porque ese es el que tenemos que reponer. ¿Okay? Vamos a notar que ellos tienen esta forma como de dona. Yo había sacado el marcador, ¿qué pasó? Esta forma como de dona. Si lo veo así acostadito, se ve hundido en el centro. ¿Okay? Si lo veo de lado, se ve así. ¿Okay? Y justamente aquí esta parte está como hundida. ¿A qué se debe eso? A que en este espacio antes había un núcleo. ¿Okay? En las células, los llamados eritroblastos son las células que originan a los eritrocitos. Ellas se desarrollan en la médula ósea, ¿okay? Y luego de que ellas salen a la sangre periférica, o sea, salen, se desprenden de la médula ósea, salen de las ostionas, ¿okay? Casualmente, ellas pierden el núcleo y se convierten en eritrocitos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a notar que dentro de este citoplasma va a estar la hemoglobina, van a estar la glucosa, el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no lo vamos a ver en el microscopio, eso no se va a ver, ¿okay? Pero lo que sí vamos a ver es la forma de la célula. Esta es la forma que debe mantener. Si la célula roja, por ejemplo, se agranda de esta manera, pierde su función. ¿Okay? Ella necesita tener este bolsillo aquí para lograr lo que es el intercambio gaseoso. O si por ejemplo pasa todo lo contrario, que lo que hace es achurrarse, ¿okay? También pierde su función, porque lo que pasa ahí es que hay menos citoplasma para las funciones químicas. ¿Okay? O si por ejemplo pasa como en la anemia falciforme, que tenemos en unos drepanocitos, y en vez de tener esta forma redondeada, lo que tenemos es una forma de media luna. ¿Okay? Toda esta parte se pierde, por lo tanto pierde función. ¿Okay? Estos son los llamados glóbulos rojos en forma de oso. Cuando los vemos en un frotis, los vemos de esta manera. Se ven como células rojizas o rosáceas, o más bien con bordes rosáceos que en su centro tienen como un núcleo, un centro blanco. ¿A qué se debe eso? A que no tienen núcleo. ¿Okay? Allí no tienen. Por otra parte, tenemos a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos se caracterizan por esta estructura. ¿Okay? Ellos tienen extensiones de la membrana. Más adelante vamos a ver que les ayudan a atrapar moléculas o atrapar partículas mediante fagocitosis. Entonces, ese es en el caso de los glóbulos blancos fagocitarios, como lo que son los macrófagos, los monocitos en general, ¿okay? Y en algunos casos, no todos, pero en algunos casos, los linfocitos. ¿Por qué en algunos no? ¿Por qué qué? ¿Por qué en algunos? Porque no todos son fagocitarios. Es decir, no todos, no hemos llegado al tema de la fagocitosis. Pero bueno, no todos atrapan lo que tienen afuera, sino que hay algunos que lo que hacen es liberar un conjunto de proteínas con actividad enzimática y de esa manera destruir lo que hay afuera. Ese es el caso de los llamados granulocitos. Los granulocitos, los que presentan estos puntitos que ven aquí en su superficie, esos son los granulocitos. Y tenemos tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Es que sí, no han dejado. Vamos para atrás, ¿ok? Nosotros tenemos varios glóbulos blancos, ¿verdad? La mayor parte de ellos presentan
daño y lo elimine en su interior. Ese es el caso de los macrófagos, los monocitos y algunos linfocitos. ¿Okay? Pero tenemos también lo contrario, algunas células que en vez de atrapar, lo que hacen es que liberan unas proteínas que destruyen lo que hay afuera. ¿Okay? Y ese es el caso de los llamados granulocitos, que son estos que tenemos aquí, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Okay? Destruyen lo que hay afuera. Ellos liberan enzimas que destruyen lo que hay afuera. Y los de arriba son los que destruyen lo que hay adentro. Los destruyen atrapando y destruyendo lo de adentro. ¿Okay? Esa es una forma muy simple de decirlo. Todos tienen su nombre: fagocitosis, hidrólisis, actividad enzimática. Pero bueno, eso lo veo más adelante. Entonces, lo que yo necesito que ustedes conozcan y sepan son estos tipos de glóbulos blancos, ¿okay? Y sus características físicas no tan puntuales. Primero que todo, tenemos a los linfocitos y a los monocitos y macrófagos. Aquí es y macrófagos. ¿Okay? Que se caracterizan porque ellos tienen un núcleo con una misma forma. Por ejemplo, los linfocitos tienen este núcleo que abarca casi todo el citoplasma. ¿Okay? O este monocito que de repente no es que abarca todo el citoplasma, pero tiene una forma bastante redondeada. ¿Okay? O tiene como separaciones. A diferencia de los granulocitos, observen el núcleo de los granulocitos, tienen como un lóbulo aquí, otro lóbulo aquí, otro lóbulo aquí. ¿Okay? El núcleo tiene diferentes formas. ¿Okay? Por esa razón, a los granulocitos también se le llama células polimorfonucleares. Tienen diferentes morfologías en sus núcleos. Eso significa polimorfonuclear. ¿Okay? Le pongo células polimorfonucleares. ¿Okay? Aquí pongo granulocitos. ¿Por qué se les llama granulocitos? Porque tienen estos gránulos en su superficie. ¿Okay? Eso es lo único que yo necesito que ustedes sepan. Pongamos granulocitos. ¿Cómo? Ponemos granulocitos. Pueden ser o granulocitos o polimorfonucleares, cualquiera de las dos. Es sinónimo en nuestro caso. Ahí lo único es que nos ayuda a diferenciar estructuras de la célula. Los polimorfonucleares se llaman así por la forma de sus núcleos, con lóbulos, con separaciones. Mientras que granulocitos se refiere a que presentan diferentes gránulos en su superficie, proteínas. ¿Esos granitos son proteínas? Sí, son proteínas hidrolíticas, o sea, enzimáticas. Ellas literalmente, ellas son como una bomba que se libera al ambiente externo y elimina todo lo que hay dentro. Mientras que en el caso de los linfocitos, los monocitos y macrófagos, ellos tienen una sola forma. Así que ahí vamos a notar que también se les llama monomorfonucleares. ¿Okay? O también se les dice agranulocitos. Agranulocitos porque no tienen gránulos. ¿Okay? No tienen esos puntitos. Monomorfonucleares. Una sola morfología nuclear. Monomorfonucleares. Polimorfonucleares, muchas formas de su. ¿Ok? Perfecto. Entonces los puntitos eran las proteínas. Sí, son los gránulos. Voy a mostrarles un ejemplo. Esto ya yo se los había mostrado. Yo no les voy a poner a decirme que no, que esto es un granulocito. No. Eso lo dejan por el dolor. Yo lo único que sí tienen que saber es que existen este tipo de glóbulos. Ah, no hay que ponerlo.
caso del examen de laboratorio no. En el caso del examen de teoría. Entonces, ejemplo. Aquí tenemos un linfocito. Miren cómo es ese glóbulo blanco. Y miren este supernúcleo. Prácticamente abarca todo el citoplasma. Miren este granulocito. ¿Okay? Aquí no se ven los gránulos, pero se ve cómo está ese núcleo con estos lóbulos, ¿verdad? Tiene una forma bien como particionada. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, sí se ven los gránulos. Y se ve también la forma del núcleo. ¿Okay? Se ven unos puntitos ahí. Sí. Profe, y de todas esas derivaciones, ¿cuál es la que mejor protege? Ok, aquí voy a decirlo porque sé que lo tienen que anotar y sé que lo voy a preguntar en el examen de teoría, porque eso ya yo lo dije, ¿ok? Pero voy a anotarlo de esta manera. Primero que todo, los más abundantes en la sangre son los eritrocitos. Estamos hablando de más del 50% del tejido que está formado por eritrocitos o glóbulos rojos. Luego de eso, en proporción, le siguen los monocitos, ¿ok? Que son células presentadoras. ¿Okay? Y luego de los monocitos vamos a encontrar a los granulocitos. De estos hay variaciones. Los más abundantes son los neutrófilos. Y ellos actúan específicamente ¿contra qué? Contra virus y bacterias. Por eso les dije, yo sé que yo les dije esto, pero prefiero que lo repito, ¿ok? Luego le siguen los eosinófilos en proporción. ¿Y los eosinófilos actúan contra qué? Parásitos. Muy bien. ¿Ok? Parásitos y ¿qué más? Alérgenos. Alérgenos. Sí. El polen, por ejemplo, el polvo, esos son alérgenos. ¿Cómo? Eso no es que promovemos. Sí, los que te provocan asma, ¿ok? Ellos son. Los de la fiebre suelen ser los eosinófilos, pero al final todos aportan. Y luego tenemos a los basófilos, que son los que están en menor proporción, casi inexistentes, literalmente 0. Si mal no recuerdo, y no lo digo mucho porque realmente no recuerdo, ¿okay? Pero 0.05% de la sangre. Si mal no recuerdo, ¿sí? Ustedes lo buscan, por si acaso, porque no me acuerdo muy bien. 0.05% apenas de la sangre tiene basófilos. O representan, perdón, el 0.0. Si no es 0.05, es 0.5, no me acuerdo muy bien, ¿ok? De la sangre, ¿ok? Los basófilos son casi inexistentes, son muy raros. La verdad es que hasta el sol de hoy no se conoce mucho sobre su función. Lo que sí se sabe es que ellos actúan en complementación de los eosinófilos para lo que son los alérgenos. ¿Okay? Y también ellos actúan contra parásitos tipos multicelulares, es decir, gusanos parásitos. Los que son. Profe, ¿cuándo? Ok. Acá primero. Con los gusanos. Acá. Cuando se refiere a gusanos parásitos, se refieren allá a los gusanos que ya son visibles. A las lombrices. Estamos hablando de los gusanos redondos o lombrices. Estamos hablando de los gusanos planos en forma de cinta o solitarias. Exactamente. Estamos hablando de los gusanos planos en forma de hoja o de llama, también conocidas como duelas. ¿Okay? Todas esos gusanos, los basófilos los atacan. Acá alguien me habló primero. Acá. Vamos con los eosinófilos. Acompañan, o sea, el eosinófilo primero ataca y luego entonces lo secunda. En el caso de los alérgenos. Con los gránulos. Sí. Sí. De hecho, los gránulos de los basófilos son los
por ejemplo, los gránulos de los eosinófilos, ellos actúan es inflamando, pero no tanto eliminando el parásito, sino que hacen que la respuesta inmunitaria se exacerbe y entonces ataque directamente los parásitos, los linfocitos. ¿Cómo atacan los linfocitos? Los linfocitos actúan. Ok, voy a decirlo de esta manera. Hay linfocitos B, hay linfocitos T helper, hay linfocitos T citotóxicos y linfocitos T de memoria. ¿Okay? Es toda una armada como tal. Algunos funcionan atacando directamente a la gente, otros funcionan dirigiendo a los que van a atacar. Es como, literal, como si estuvieran en la guerra. ¿Cómo? Los de memoria son los que captan la información, los fotógrafos, que después entonces archivan todos los casos. Los linfocitos T helper son los que dirigen a todos. Los linfocitos T citotóxicos son los que llegan a la célula que tiene el agente extraño y activan los factores de apoptosis. ¿Qué quiere decir eso? La muerte celular programada. ¿Escuchó, Sebastián? No. Eso último no. Esa era la respuesta. ¿Ok? Los linfocitos T helper dirigen a todos los otros linfocitos. Y los linfocitos T citotóxicos, ellos se dirigen directamente a la célula que está infectada o al agente microbiano, ¿ok? Y activan los factores de apoptosis, muerte celular. Ellos aumentan el calcio intercelular y la célula activa sus mecanismos de muerte celular programada. Es decir, hace que la célula se suicide. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y están los linfocitos de memoria, que son los que quedan con la memoria. Si lo viéramos desde el punto de vista de un ejército, tenemos a los linfocitos B, que son los que originan las marcas. En pocas palabras, ellos originan el archivo. Mira, esta persona se llama Sebastián. Sebastián usa lentes. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque tiene la cuestión de la van y usa lentes. Esos son los anticuerpos, ¿okay? Las etiquetas. Esos son los linfocitos B. Los linfocitos T, entonces son los que se encargan de atacar. Y entonces allí tenemos a los sargentos, a los que están con el mapa, como quien dice, y dice, mira, necesitamos mandar una cantidad aquí y otra acá para tener toda la defensa contra Sebastián. ¿Okay? Y tenemos la primera línea que va a atacar a Sebastián, pero Sebastián va a poder, así que vamos a mandar otra segunda línea. ¿Okay? Y ahí entran entonces esas primeras y segunda líneas de armada, ¿okay? Que son los linfocitos T citotóxicos. Primero te mandan una armada de 5 personas y tú a lo Jackie Chan. Casi, no me preocupé. Casi le cae a ella. Ok. Marcador volador. Ok. A lo Jackie Chan elimina a todo el mundo. Bueno, luego el linfocito T helper manda otra línea más fuerte del linfocito T. Ahí lo elimina. Profe, entonces, aquí se dice que EU significa verdadero. EO es de alcalino. Son dos cosas diferentes. son utilizados para las alergias, para los parásitos. Y los azules son los que los acompañan. Pero es un buen momento usarlo. En todo momento se utiliza. Ahora acaba de hacer una pregunta importante. Profesora, ¿todos ellos realmente se utilizan? Sí. ¿No? Algunos están más especializados en virus, en bacterias, ¿ok? Algunos están más especializados. Pero a la hora de la hora, si el cuerpo tiene un agente patógeno, todos van a ir a la carga. Los primeros que llegan son los neutrófilos, eso sí, porque son los más abundantes, son los más generales. Pero a la final llegan todos. ¿Ok? Acá. Los neutrófilos eosinófilos son los de granulocitos. Ajá. Son los llamados granulocitos.
Aquí me faltó un agente, los hongos. Pero es que los hongos son atacados por los tres. No, es que los hongos son muy extraños. Ellos casi que no nos afectan a nosotros. Entonces cuando nos afectan es como que tienen que organizarse. Tienen que ser serios y organizarse. Y bueno, eso es en general las células de la sangre. Ellos inflaman. El sistema inmunitario, además de atacar a la gente, el sistema inmunitario genera puntos de inflamación en el cuerpo. Es decir, que ellos hacen que las células de nuestros tejidos nuestro sistema inmunitario, además de destruir a los agentes microbianos o a la gente extraña que nos está afectando, hace un llamado a las otras células. Por ejemplo, si estamos aquí nosotros, ¿okay? Con ustedes, yo estoy aquí y yo necesito que vengan todos. Yo hago un llamado mediante WhatsApp para que lleguen todos. Y algunos son granulocitos, otros son monocitos, otros son células NK, que esa es una que no han visto todavía. ¿Okay? Son muchos tipos de células inmunitarias, pero yo hago ese llamado. ¿Cómo yo hago ese llamado? Mediante una serie de pasos que involucra inflamación del punto donde se está atacando. Porque el cuerpo no es que, ay, mira, encontré un glóbulo blanco ahí arriba que me está diciendo que hay algo por ahí arriba en el cerebro. ¿En qué parte del cerebro? No puede ser todo el cerebro, porque donde lleguemos a todo el cerebro vamos a destruir todo el tejido nervioso. ¿Okay? Porque estos gránulos no solamente afectan a las células extrañas, también nos pueden afectar a nuestras células. Entonces, en ese aspecto, lo que hace el sistema inmunitario es hacer un llamado al punto específico donde se hace el daño. Y para, como quien dice, que se vea muy claramente para todo el sistema inmunitario, en ese punto genera una inflamación. Una inflamación del tejido no es más que el agrandamiento del tejido y sus células. Las células literalmente se vuelven un poco más grandes, las células en algunos casos se desplazan, los estratos de los epitelios, por ejemplo, se vuelven un poco más gruesos, ¿okay? Y eso es lo que nosotros conocemos como inflamación. Por eso es que cada vez que nos generamos una herida, nos genera una lesión que se abulta. Ese abultamiento es la inflamación. O cuando tenemos una alergia, ese rash, esa es la inflamación. O en los peores casos, que ese es el detalle, en las necrosis, tenemos una lesión completa del tejido, hay un abultamiento y además de eso células muertas. ¿Okay? Todo eso es producto de la acción del sistema inmunitario para llamar a la acción a otras células del sistema inmunitario, específicamente al punto donde se está haciendo el daño. ¿Okay? Entonces, sí, los eosinófilos ayudan a la inflamación. De hecho, son los agentes inflamatorios por excelencia. Cada vez que usted tenga una alergia, un asma, una cuestión ahí, una enfermedad autoinmune, los eosinófilos. ¿Okay? O una infiltración de neutrófilos que también ayuda. Una pregunta acerca de esa imagen que usted está mostrando. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos basófilos que son ahí? ¿Entre esos dos qué? Los basófilos que se encuentran ahí. Veo este. Uy, así lo veo. Y ese que está allá. A uno se le ven los gránulos y al otro no. ¿Eso qué quiere decir? Que uno ya liberó sus gránulos. Ya hubo una acción, exacto, viene de la guerra. Exacto. Y este AP todavía tiene su cargamento. Ya después nuevamente ese basófilo vuelve y se recarga el efecto. Pero ahí están como desprovisto de sus gránulos. Una pregunta, o sea, el sistema, digamos que cuando tienes la alergia, el sistema inmunitario, o sea, avisa, pero llegan todas las células, cualquiera. Sí. O sea, todas llegan y la que tiene que, digamos, que defender eso, o todas son las que tienen que hacer. Usualmente llegan todas, pero llegan como en tanto. Último, los basófilos ahí apareciendo figuritas. Pero sí, siempre están todos, nada más que llegan poco a poco. Porque como saben que tienen que matar. Porque llegan poco a poco. Llegan poco.
O sea, que si ya digamos que una fila o los que llegan primero son los que ya lo combaten, los otros no llegan o Sí llegan, pero para terminar lo que los demás no terminan. Eso es como cuando nosotros hacemos profilaxis. ¿Sabes qué es la profilaxis? Es ofrecer una terapia preventiva para cuando el paciente se va a exponer a algo. Por ejemplo, la profilaxis para malaria. Tú vas a viajar a un lugar donde hay malaria como tal, malaria falciparum, que es la peor. Bueno, tú le mandas al paciente de que antes de viajar tenga 2 semanas, más o menos una semana tomando cloroquina, para que cuando se exponga a ese ambiente en donde está el patógeno lo infecte, pero no lo enferme. Como la fiebre amarilla. También. ¿Okay? La profilaxis siempre son medidas preventivas y en este caso incluyen fármacos para que el paciente no se enferme y en la medida de lo posible tampoco se infecte. ¿Okay? Entonces, eso es literalmente, por ejemplo, lo que siempre hacen cuando hay un niño con una gripe. Ay, no, hay que saber cuál es exactamente el virus que lo está afectando, pero bueno, vamos a mandar estos medicamentos que sabemos que le va a funcionar mientras sale el diagnóstico. Así es, eso es una profilaxis. Esa es una profilaxis muy mal aplicada, pero ajá. ¿Cómo era lo que se llamaba cuando digamos que se ve hinchaba? O sea, ¿cómo era? Inflamación. Pero eso era Un abultamiento. ¿Cómo? Abultamiento. Sí, eso es inflamación, un hinchazón. Y eso lo hacen en un cuerpo. Sí, claro. Eso, por si acaso, eso no tenía que ver con lo de la hemorragia. Sí, de hecho ese es el fundamento de la hidrodermoreacción, que nosotros generemos inflamación en el punto donde inoculamos el virus. ¡Ah, qué bueno! Están tomando en cuenta el curso. Espero que sí, porque me estoy esforzando como nunca y por eso estoy con la presión alta. Pero bueno, entonces mis amores, esas son las células del sistema circulante, del tejido sanguíneo, ¿ok? Observen en la imagen cuánta cantidad de glóbulos rojos hay en comparación con glóbulos blancos. Y de esos glóbulos blancos, cuánta cantidad hay de cada uno. ¿Okay? De por sí son bastante variados. Lo otro que tiene que ver para diferenciar, por ejemplo, nosotros vamos a notar que en vivo y en directo, sin tinción, los glóbulos blancos no se ven transparentes, por eso se les llama glóbulos blancos, ¿okay? Porque se ven con un fondo transparente. Pero ¿cómo yo los logro diferenciar? Observen el tamaño de un glóbulo blanco con respecto a un glóbulo rojo. ¿Okay? Son 2 a 3 veces más grandes que un glóbulo rojo. Siempre. Y ya cuando entonces yo tiño la muestra, que le veo los núcleos y los gránulos, entonces yo puedo distinguir si es un granulocito, si es un granulocito nuclear, etc. Entonces, los otros puntitos más pequeños que se ven por ahí, pequeñas cantidades de plaquetas. Esto que está aquí, esto. Plaquetas, aquí, esto, o trombocitos, que es el término correcto. Esto que está aquí también es un trombocito. ¿Okay? Una cuestión que creo que deben conocer, eso es terminología, ¿ok? Pero cuando hablamos de, por ejemplo, de una condición en donde se denomine con el sufijo citosis, ¿ok? Estamos hablando de que hay mucho. Y cuando hablamos de un sufijo penia, estamos hablando de que hay muy poco. No, yo creo que lo dijeron en terminología. Okay. Ejemplo, leucocitosis. ¿Qué sería? Muchos glóbulos blancos, ¿okay? O muchos leucocitos. Y leucopenia. ¿Okay? Y así aplica para todo, jóvenes. Trombocitopenia, trombocitosis. Leucopenia, leucocitosis. Eritropenia, eritrocitosis. Trepanocitosis. ¿Qué sería? Mucho. ¿Okay? Todo, literal, todo con ese sufijo significa eso. ¿Okay?
Citosis, mucho. Penia, poco. ¿Ok? Eso lo digo por los casos clínicos. En los casos clínicos hay mucho de trombocitopenia, leucopenia y los demás. Ok, hasta aquí.